Demos gloria a Dios por cada victoria obtenida. Reconozcamos que no es por nuestro esfuerzo, sino que es por su gracia, por su misericordia, por su poder manifestado en nuestras vidas que hemos alcanzado triunfos y que en su gran bondad Él tiene planes de bien y no de mal, planes de misericordia y de bondad, según es su providencia misericordiosa y divina en nuestras vidas. Así que toda la gloria y toda la honra, démosla siempre al Señor. Estamos aprendiendo en los capítulos que estamos leyendo en el libro de Josué, cómo Dios manifiesta su poder y les va dando la victoria conforme Él habría prometido a su pueblo, que los iba a llevar a una tierra que fluyera leche y miel. Josué, un hombre valiente y esforzado, fue nombrado líder de parte del Señor después de Moisés para guiar a ese pueblo a entrar a la tierra prometida y repartirla. Y Josué fue obediente y siempre el Señor le decía que no temiera, que se esforzara, que fuera valiente. Yo no sé qué situación estás tú atravesando, qué batalla, qué prueba, qué dificultad. No te des por vencido, no te des por vencida, mi hermana. Clama al Señor, clama a Él, confía en Él y Él hará con su poder precioso y su misericordia y su amor hacia nuestras vidas. Bien, oramos para la gloria del Señor. Padre, estamos agradecidos, Señor, porque nos permites ir aprendiendo, ir leyendo, avanzando en la lectura, Señor, de tu palabra santa. Nos estamos gozando. Permítenos seguir aprendiendo. Permítenos, Señor, seguirte conociendo a la luz de tu palabra poderosa, Señor, que podamos, Dios mío, compartir la buena nueva y gozarnos en tu presencia. Señor, moldéanos, mi Dios amado, que podamos retener esa semilla, esa palabra poderosa y preciosa de bendición y compartirla, Señor, con todos los que tienen necesidad también, porque todos te necesitamos. Somos necesitados, somos menesterosos y nos rendimos a tus pies para que tu Espíritu Santo nos enseñe, Señor, que nuestro corazón esté rendido, humillado, Señor, que nuestro corazón, Señor, sea, Dios mío, esa tierra fértil. Lo traemos en obediencia a ti, Señor. Moldéanos a tu imagen y semejanza que perdimos por el pecado, Señor. Quita toda maldad, quita toda iniquidad, todo aquello que no es tuyo, Padre, y moldéanos, Señor amado. Prepáranos, porque tu venida está cerca y anhelamos estar con lámparas, Señor Dios mío, en nuestro ser y con ese aceite de tu presencia, Señor amado, para poder entrar contigo a las bodas, Dios mío, del Cordero, amado Dios, con toda nuestra familia, con nuestra descendencia, nuestra parentela, nuestros hermanos en la fe y cada uno de los que van a ir creyendo por tu palabra, que esta palabra fluya, que llegue a los hogares y a los corazones, porque hay grande necesidad, Señor. En ti confiamos y en ti esperamos y te damos a ti toda gloria y toda honra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Así, hermanos, pasamos rápidamente a revisar qué leímos el día de ayer. Leímos el capítulo número 11 de Josué y este capítulo narra la conquista final del norte de Canaán. Fueron muchas batallas, hermanos amados, pero se destaca esa derrota grande que Dios dio, esa victoria ante una coalición liderada por el rey Hazor en las aguas de Merón. No eran pocos, hermanos, eran bastantes los hombres que se habían juntado, tanto así que la Biblia expresa una frase que dice que eran como la arena del mar. Imagínense, hermano, tenían caballos, tenían carruajes y Dios le dice a Josué que no temiera. Josué obedece fielmente a las instrucciones que Dios le da de que no temiera, que él tenía que inutilizar esos caballos y quemar sus carros. Y Josué obtiene la victoria con todo el pueblo de Israel, tomando así la región, gloria a Dios, para la gloria del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos, hermanos amados, la coalición del norte. Quien lo lideraba era el rey Javín, rey de Hazor. Se une este rey del norte con un ejército inmenso, numeroso, dijimos, como la arena del mar, junto a las aguas de Merón. Pero vemos que la promesa de Dios, el poder, la fidelidad, la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso estaba con Josué, porque Josué era un hombre obediente. Y esto es clave para tener la victoria. Dios nos ha venido hablando mucho de la obediencia a su palabra, a sus instrucciones, a sus mandatos, en que creamos en sus promesas, que no seamos incrédulos, que seamos creyentes, que mantengamos la confianza en Él para ver la victoria. Así que Dios ordena a Josué: no temas,
ni desmayes. Y le prometió darle la victoria y Dios lo cumplió. Josué ataca de repente, siguiendo las instrucciones divinas de desajetar, ¿verdad? Es una palabra, desjarretar caballos y quemar los carros. Bendito Dios, destruirlos, desarmarlos y quemar todo lo que en ellos tenían su confianza. Por eso es que la palabra nos dice que nosotros no tenemos que poner nuestra confianza en caballos, en carros, en poderío militar, en otras palabras, sino que nuestra confianza está en Jehová Dios Todopoderoso. La victoria total y la destrucción de Hazor la pudimos leer. Israel derrota completa y totalmente a sus enemigos, a esa coalición, y los persigue, hermanos amados. Josué toma esa ciudad de Hazor, que es la cabeza de los reinos del norte, y destruye por completo todo el territorio. Es purificado, es vencido, es limpiado por el poder del Señor y le permite hacia Israel ir avanzando. Hermanos amados, si bien es cierto, Dios les había prometido que les iba a dar la tierra que fluía leche y miel, pero lo que estamos aprendiendo es de que también hay una parte que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de luchar, de perseverar, de escuchar la voz de Dios, de buscar la dirección divina y pelear la batalla confiando que Dios va delante de nosotros, porque Él adiestra nuestras manos para la batalla. Él quiere que nosotros seamos valientes y esforzados, y que así como fue Josué obediente, nosotros también podamos ser obedientes a sus instrucciones, a su palabra y a su voz. Gloria sea al Señor. Entonces vemos que hay una eliminación de los anaseos. Josué destruye a los anaseos. ¿Y qué significa esto? Estas personas, estos seres eran gigantes, todavía habían gigantes. Vamos viendo cómo todavía existía esa raza de gigantes en las zonas montañosas, y donde ellos estaban dominando, atemorizando, controlando a la población. Dios le da la victoria a Israel porque Él estaba con ellos y los derriba, los derrota. Y así también se elimina el temor, el terror que había estado en el pueblo de Israel por 40 años, porque si nos recordamos en las lecturas de los capítulos anteriores, de los libros anteriores, los que fueron los 12 espías a ver la tierra prometida, a revisarla, a ver cómo eran sus ciudades, sus moradores, etcétera. 10 de ellos vinieron con miedo porque dijeron que ellos parecían langostas frente a los habitantes que habían ahí, porque realmente ellos vieron gigantes, pero dejaron que el miedo los atemorizara, los paralizara y los hiciera renegar y los hiciera desconfiar del Señor. Entonces nosotros vemos que ese temor que había entrado en el pueblo es derribado completamente, porque el Señor le dio la victoria a Josué, a los líderes y a todo el pueblo. Bendito Dios. Y así ellos fueron conquistando y viendo la mano poderosa del Señor, como los iba introduciendo a la tierra prometida. Bendito sea el nombre del Señor. La finalización de la conquista, bendito Dios, se realiza la conquista tras una larga guerra. Vimos cómo Josué pasó de batalla en batalla, bendito Dios, y la conquista de toda la tierra. Y también luego viene la distribución de la tierra entre las tribus, pero también viene un periodo que Josué logra descansar un poco de esa guerra, de esa batalla. No todo el tiempo vamos a estar, hermanos amados, en batalla. Hay tiempos de bonanza, no todo el tiempo va a durar la tormenta. Hay tiempos de calma y Dios puede convertir esa tormenta en bonanza. No todo el tiempo es oscuridad. Llega el momento que la luz de Dios resplandece, el día aparece, y hay tiempos en el que el Señor nos permite reposar. Así que pidámosle al Señor esos tiempos de refrigerio a nuestro ser, y que en esos tiempos tomemos nuevas fuerzas para seguir adelante. Gloria a Dios. Pasamos a ver qué leímos en el capítulo número 12, y básicamente este capítulo funciona como un resumen de qué, de las conquistas que hizo Israel, ¿verdad? Que más bien dicho Dios a través de su pueblo que le dio, porque fue la mano del Señor en ellos, cubriéndolos, apoyándolos y protegiéndolos, dándoles la victoria. Y vemos un detalle acá, que Israel logró de parte del Señor derrotar a 33 reyes.
Moisés derrotó dos, porque recordémonos también que unas tribus se quedaron antes del Jordán, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, por ser áreas ricas y propias para cuidar su ganado. Ellos tenían mucho ganado, muchos recursos, pero eso no les impidió que ellos también hicieran voto, promesa de ir a pelear con sus hermanos, y ellos iban a regresar a donde se habían establecido sus mujeres, se habían construido casas, habían dejado sus ganados, sus niños. Ellos iban a regresar hasta que sus hermanos tuvieran total y completamente la victoria y se establecieran también cada quien en el territorio que les iba a corresponder de parte de Dios. Entonces, este capítulo número 12 certifica que las promesas de Dios son fieles. Él es un Dios fiel y poderoso y verdadero. También se consolida el dominio en el territorio bajo el liderazgo de Josué antes de la distribución final. La victoria de Moisés la vamos a ver en detalle. Lo leímos del versículo 1 al 6 del capítulo 12 de Josué. Se enumeran los reyes que Moisés de parte del Señor derrotó, y los reyes amorreos de Sejón y Og. Recordemos que el rey de Og era un gigante, que vimos que grande era su cama. Había mucho terror que este rey había infundido solo por su tamaño y por su maldad. Que ellos fueron derrotados, gloria al Señor, al este del Jordán, cuyas tierras fueron entregadas a la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Esto fue antes de que Moisés partiera con el Señor. Pero luego en este capítulo encontramos también un resumen de todos los reyes que Dios le permitió a Josué vencer, y enumera una lista de 31 reyes, 31 reyesuelos cananeos. Así hizo la conquista al occidente del Jordán y la región montañosa de que ellos estaban entrando, la llanura, el valle y el del Negev. Así lo detalla la palabra del Señor. Qué bueno es nuestro Dios, que nos deja tanto detalle maravilloso, que nosotros podemos ver el cumplimiento de sus promesas. Y así como le cumplió a su pueblo Israel, a pesar de sus fallas, a pesar de sus desaciertos, de las cosas que ellos hicieron malas, pero realmente volvieron, gracias a Dios, a restablecer ese pacto, esa comunión con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo eso, Dios les da la victoria. ¿Por qué? Porque ellos también se reivindicaban con Él y lograban llegar nuevamente a establecer el pacto del Señor, a tenerlo vigente, a comprometerse a cumplir sus mandamientos y sus estatutos. Entonces, en este capítulo se puede recalcar, pudimos ver que Dios le dio la tierra en posesión a Israel, demostrando su fidelidad al pacto, ¿verdad? Evidencia histórica que vemos acá, la lista especifica cuántos reyes fueron vencidos. En total, hermanos amados, 33, 2 por Moisés, 31 por Josué. Son bastantes, hermanos amados. Imagínense cuánto fue el territorio, cuánto el área geográfica que ellos conquistaron. Fue bastante lo que recorrieron, el trabajo, pero Dios en su misericordia les dio la fuerza y la autoridad para poder vencer. Además, podemos ver cómo se va consolidando el liderazgo de Josué sobre los hijos de Israel, y sobre todo cómo iba él teniendo la dirección divina y cómo Josué iba él siendo obediente a todo lo que el Señor le indicaba que hacer. Gloria sea al Señor. Se logra entonces que haya mayor territorio para Israel en ese periodo. Bendito Dios. Esto nos deja la enseñanza que tenemos que darle gloria a Dios por las victorias obtenidas y recordar su providencia divina en la asignación de la tierra prometida para ellos, en las victorias que obtuvieron para conquistar esa tierra. Y nosotros, cuántas cosas tenemos que agradecerle al Señor. Muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra, pero de todas ellas nos ha librado y nos va a librar Jehová. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Ser agradecidos, glorificar su nombre, exaltarle, compartir de las maravillas que hemos recibido del Señor, cuántas bondades, cuánto poder, cuánta gracia. No tenemos cómo pagarle, solo rendir nuestra vida a Él, que se haga su voluntad. Nuestra vida y nuestro corazón es de Jesucristo. Él es nuestro Señor y Salvador, y por lo tanto, si somos creyentes, esa fe va a producir
obras buenas, que son los frutos que el Señor busca en ti y en mí. Así pasamos a la lectura. Gloria sea al Señor, del capítulo 13. Siempre leemos la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tierra aún sin conquistar. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo. Gloria a Dios. Buscar el marcador, hermanos, perdón. Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y que aún hay mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos, de Sihor, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se consideran los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, de los gaseos, de los asdodeo, de los ascaloneo, el geteo, el ecroneo, también los aveos. Al sur, toda la tierra de los cananeos, de Mejara, que están en los sidonios, hasta Efec, hasta los límites del amorreo. Tierra de los gablitas y de todo el Líbano, hacia donde sale el sol, desde Baal-Gaad al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Hamat. Todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Mesrefot-Miaim, todos los sidonios, y los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las nuevas tribus y a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas y los gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se le dio a Moisés, siervo de Jehová, desde Aroret, que está a la orilla del arroyo Arnón, a la ciudad que está en medio del valle, de toda la llanura de Medeba hasta Dibón. Todas las ciudades de Sejón, el rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón hasta los límites de los hijos de Amón, Galaad y los territorios de los jesureos y de los maacateos, y todo el monte de Hermón y toda la tierra de Basán hasta Salca, todo el reino de Og en Basán, el cual reinó hasta Arod en Edreín, el cual había quedado en el resto de los refaítas, pues Moisés los derrotó, los echó, mas los jesureos y los maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesur y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. El territorio que distribuyó Moisés. Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová Dios de Israel son su heredad, como él les había dicho. Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias, y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, a la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de hasta Medeba, Hesbón, con todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamor, Baal, Bet-Baal, Meón, Gahaza, Kademot, Mefaat, Kiriataim, Sibma, Seret Sahar, en el monte del valle, Bet-Peor, de las laderas de Pisga, Bet-Jesurmot, todas las ciudades y las llanuras, y todo el reino de Sejón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón, al cual derrotó Moisés, y a los príncipes de Madián, Evi, Requén, Sur, Hur y Reba, príncipes de Geón, que habitaban en aquella tierra. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaán, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. En el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias. El territorio de ellos fue Geser y todas las ciudades de Galaad y la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer, que está al frente de Rabá,
y desde Hesbón hasta Ramaat Mizpah y Betonim, desde el Mahanaim hasta el límite de Debir, en el valle de Bet Arán, Bet Nibra, Sucot y Safón, esto es del reino de Sehón, rey de Hesbón, el Jordán y sus límites hasta los extremos del mar de Cineret, al otro lado del Jordán, al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. También dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés conforme a sus familias. El territorio de ellos fue desde Mahanaim, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair que están en Basán, 70 poblaciones y la mitad de Galaán y Astarot y Edrei. Ciudad del reino de Og en Basán para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir conforme a sus familias. Esto es lo que Moisés repartió en heredad a los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó, al oriente, mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová dijo a Israel que de Israel es la heredad de ellos, porque él les había dicho. Capítulo 14, Canaán repartida por suerte. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad de la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eliezer Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres a las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se le diera a las nuevas tribus y a la media tribu, para que las dos tribus y la media tribu que les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no se les dio heredad entre ellos, porque los hijos de José fueron dos tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños, de manera que Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel cuando repartieron la tierra. Caleb recibe Hebrón. Versículo 6 en adelante. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y le dijo: Tú sabes que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí, siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, y cuando cumplisteis siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió, el cual era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora ese monte, el cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los ananeos están ahí, y hay ciudades grandes y fortificadas, que quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Gloria sea al Señor, qué bendición, hermanos amados. Seguimos avanzando nosotros también en la lectura de la palabra. Hoy en el Nuevo Testamento vamos a pasar a continuar en el libro de los Hechos.
Libro de los Hechos, leíamos ayer el capítulo 11 y vimos, hermanos amados, qué bendición luego del derramamiento, el bautismo del Espíritu Santo. Bendito Dios, en la casa de Cornelio, qué bendición hubo. Cómo los gentiles recibieron el don de Dios y por lo tanto tampoco les podían negar el bautismo en agua. Ya habían recibido la buena nueva, el evangelio, la predicación de ese mensaje poderoso que Dios hizo a través de Pedro, y ellos fueron bendecidos. Entonces Pedro, vimos cómo se desplaza luego a Jerusalén y le toca que dar defensa a Pedro ante la iglesia de Jerusalén de lo que había acontecido, por qué había bautizado a los gentiles, confirmando que la salvación era también para ellos. Entonces vemos aquí un impacto, hermanos amados, un cambio, una transición, que ya vemos el misterio revelado, la salvación no solo para los gentiles, sino que Dios dice, hemos leído, no hace acepción de personas. Él quiere que todos alcancemos salvación, que conozcamos la verdad y alcancemos vida eterna. Entonces Pedro le relata su visión que tuvo en Jope, como el Espíritu Santo también había descendido y caído sobre Cornelio y su familia. Además destaca el establecimiento de la iglesia en Antioquía, este capítulo donde los seguidores fueron llamados en ese momento por primera vez cristianos, es decir, seguimos a Jesucristo. Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahí fueron llamados por primera vez cristianos. Antes les decían los del camino, los de este camino, o sea, para Saulo de Tarso era otro camino diferente. Así que pudimos ver, bendito Dios, del versículo 1 al 18, vemos en desglose cómo Pedro explica sus acciones, por qué lo hizo. Pedro al principio fue criticado duramente de que él se fue a comer con los gentiles, con los incircuncisos, en otras palabras, con gente que no debería de haber ido a comer. Pero Pedro les explica qué le había pasado, básicamente la visión que había recibido, el lienzo, cómo había bajado 3 veces, con cuadrúpedos, con animales diferentes, y Dios cómo le ordena no llamar impuro a lo que él ya limpió. Jesucristo hizo una obra completa en la cruz del Calvario. Esa corona de espinas no es casualidad. Dios estaba también llevando la maldición que a causa del pecado de Adán había caído en la tierra, porque recordemos que una de las consecuencias fue que de la tierra salieron cardos y espinos, porque Adán no pudo sostener ese mandato de Dios de serle fiel. Había una prueba de obediencia en cuanto el Señor le puso límites. Todo tenía en el Edén: comida, tenía bienestar, tenía comunión con Dios, y el Señor lo único que le había pedido era no comer del árbol del fruto del bien y del mal. Sin embargo, él desobedece y hasta la tierra tiene consecuencias. Entonces hubo un cambio, lamentablemente, para mal. El pecado trae muerte, destrucción, trae también descomunión con Dios, y la paga del pecado es muerte. Por eso es que vino Jesucristo a la cruz del Calvario, tomó un cuerpo de carne de hombre para pagar tu deuda y la mía, y ahora nosotros, a través de ese sacrificio que Él ya pagó, Él dijo consumado es. Ahora nosotros podemos tener salvación y vida eterna si creemos en esa obra redentora, salvífica de Jesús, en ese sacrificio poderoso, único, suficiente y perfecto. Amén, que Él hizo. Su sangre tiene poder y limpia todo pecado. Entonces ahora los judíos, los apóstoles, estaban dando cuenta que también el Señor estaba teniendo misericordia de los gentiles. Bendito Dios. La iglesia en Jerusalén, entonces, ¿qué le tocó? Al saber todos los antecedentes, que no fue invento de Pedro, fue Dios mismo, el Espíritu Santo, que le indica que fuera a ese lugar, que no tuviera miedo, que fuera con esos hombres que lo habían ido a buscar. Cómo les comparte la palabra en la casa de Cornelio a los gentiles, cómo el Espíritu Santo los había bautizado, hablamos nuevas lenguas, cómo los habían ellos bautizado en agua. Entonces, cuando les explicaron todo eso que dice la palabra, la iglesia en Jerusalén glorifica a Dios. Entienden que han, bendito Dios, concedido el arrepentimiento para vida también a los gentiles, porque es el mismo mensaje: arrepentidos y convertidos. Es necesario, si nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, no volver a la vida que teníamos antes, con la cual ofendíamos al Señor. También leímos del versículo 19 al 26 la iglesia en Antioquía.
Habían ido por la persecución muchos creyentes avanzando y se habían ido dispersos, predicaban entonces a los gentiles, y la buena noticia es que en Antioquía lograron que muchas personas se convirtieran. Bernabé entonces es enviado desde Jerusalén y busca a Saulo, a Pablo, para ayudarle con la enseñanza. Entonces aquí vemos algo precioso donde ellos serán seguidores de Jesucristo, de Cristo Jesús, el ungido, el Mesías, el verdadero Dios, bendito Rey de Gloria. Y entonces ahí vemos el origen de este término cristianos, que fue en Antioquía, entre los discípulos que fueron llamados cristianos por primera vez, los seguidores, los creyentes nuevos en Jesucristo, ahí en Antioquía. Bendito Dios. Pero también leíamos al final de este capítulo que hubo una predicción. Un profeta llamado Ágabo, bendito Dios, anuncia que viene una gran hambruna. Y los cristianos de Antioquía entonces se organizan y ellos hacen una colecta, una ofrenda de amor, y la mandan, bendito Dios, a sus hermanos, siendo Bernabé y Saulo los encargados de llevar esa bendición. Gloria sea al Señor. Qué lindo, ¿verdad? Esto nos deja un mensaje que somos hermanos y tenemos que unirnos conforme las posibilidades y lo que Dios ponga en nuestro corazón cuando hay necesidades en medio de nosotros. Bendito Dios, y principalmente, dice la Biblia, la familia de la fe. Gloria a Dios. Así que vamos a leer ahora el capítulo número 12, gloria sea al Señor, del libro de los Hechos. Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Siempre la palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos, a 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Pedro es liberado de la cárcel, versículo 6 en adelante. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y así lo hizo, y le dijo: envuélvete en tu mano y sígueme. Y siguiendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salieron. Y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la buena nueva que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue el día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro.
Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Muerte de Herodes. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Basto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por él desde del rey. Y un día señalado, Herodes vistió de ropas reales y se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, vinieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Gloria sea al Señor. Así llegamos al final de la lectura de este día. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Sigámonos gozando en la presencia del Señor. Sigamos asistiendo a la iglesia. Sigamos en comunión. Continuemos, hermano amado, preguntándole al Señor qué quiere que hagamos y démosle toda gloria y toda honra con todo lo que digamos, con lo que hagamos, que sea siempre para la gloria de su santo y precioso nombre. Dios les bendiga y les guarde. Si Dios nos permite, nos vemos mañana en otro espacio de bendición de la lectura de la palabra. Leamos juntos la palabra, seamos discípulos de Jesús, tengamos amor por su palabra. Amén.